otro de los personajes del Cementerio de los Ilustres, y de hecho una de las tumbas o un mausoleo, que la diferencia es la ostentosidad y la vistosidad que puede ocasionar. Pues en este caso estamos hablando de un personaje muy popular, muy querido para su tiempo, y de hecho el único presidente asesinado en funciones en nuestro país, el doctor Manuel Enrique Araujo. Vamos a tener vamos a tener en cuenta varios elementos. Primero, mencionar que él había sido un doctor graduado en la Universidad de El Salvador, y esto principalmente porque a inicios del siglo lo más importante para las familias era tener en su familia un médico y un abogado. Era lo que les importaba, y al final de cuentas esto para una familia pudiente como la de él, que venía de Usulután, pues era beneficioso. Sin embargo, él al salir de la Universidad de El Salvador decide viajar a Francia, donde iba a continuar sus estudios, principalmente en la obstetricia, y estando en Francia, él toma el pensamiento de retornar a su país, y cuando llega se encuentra con diferentes políticos que, por haber tenido esos estudios en medicina y haber comenzado a trabajar como docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, médico del Hospital Nacional, que hoy es Hospital Rosales, y también médico privado de algunas familias económicamente pudientes en esa época, pues se había hecho con una popularidad bastante grande, lo que hace que diferentes políticos lo busquen para tener esa posibilidad de alcanzar la presidencia. Lo llevan como candidato, y estando compitiendo, él logra quedar electo presidente para un periodo que iba desde 1911 hasta 1915, pero que se ve interrumpido en 1913 producto de un ataque dirigido concretamente hacia él por 3 indígenas o 3 campesinos contratados para ese ataque, aprovechando que él no solía llevar guardaespaldas con él, ni tampoco acompañarse de otras personas, y que le gustaba también quedarse en el Parque Bolívar, en la Plaza Gerardo Barrios, a escuchar los conciertos de la Banda de los Supremos Poderes, y lo hacía también sin guardaespaldas. Esto lo dejaba en un estado vulnerable para cualquier persona que intentara atacarlo, y es precisamente lo que ocurrió al momento de ese ataque el 4 de febrero de 1913. Ahora bien, entre sus obras destacadas podemos tener en cuenta el hecho que él había trabajado en la formación de diferentes leyes en pro de la población. Una de esas leyes todavía se encuentra en vigencia, aunque ha sido modificada, y es la que nos habla de la compensación económica por accidentes mientras se elabora. Una decisión bastante comprometedora, tomando en cuenta que la oligarquía se molestó mucho, porque esto significaba pérdidas para sus ganancias si alguien se lastimaba mientras trabajaba, y que en estos años el trabajo era bastante pesado. Principalmente se dedicaban a la producción de café y la extracción de algunos recursos minerales. Por esta razón había mucha molestia. Más allá de eso, también mencionarles que durante su gobierno es donde se empieza a permitir la formación de sindicatos o cuerpos de trabajadores organizados, que fueron clausurados a la siguiente administración, que fue la continuidad de él. El doctor Carlos Meléndez decide cancelar estas iniciativas, que fueron retomadas hasta el periodo del doctor Pío Romero Bosque. Ahora bien, volviendo a hablar de Manuel Enrique Araujo, mencionarles que hay diferentes hipótesis que se trabajan para intentar resolver el caso de lo sucedido con él. Y quizá las 2 más populares son una, que venía un ataque encaminado desde Guatemala con la finalidad de asesinar al presidente de El Salvador, porque esto debilitaría un poco o desestabilizaría la situación en el país, tomando en cuenta que para este tiempo El Salvador estaba adquiriendo una ventaja considerable con la producción de café, poniéndose a la delantera entre el PIB de todos los países centroamericanos de ese momento. Ahora bien, ¿qué sucedió después? Que también sale otra versión, producto del ataque,
donde capturan a los tres actores materiales, es decir, a estos tres campesinos, y los interrogan por separado. Y ellos coinciden en una versión donde mencionan que quien los contrata es un militar de alto rango de nombre Fernando Carmona, quien les había dado armas, principalmente revólveres y cuchillos, para intentar atacar al presidente Manuel Enrique Araujo. Ellos habían dado 2 rondas, según esa versión que le dan a la prensa, habían dado 2 rondas sobre la plaza para identificar al presidente, y posteriormente llevan a cabo este ataque por la espalda, donde le dan un disparo en la parte del omoplata, en la parte del hombro izquierdo. También lo atacan a puñaladas y a machetazos. Uno de esos machetazos es concretamente en su cráneo, y quizá es lo que le ocasiona las heridas más graves, puesto que para este tiempo la penicilina todavía no estaba, y la herida que se le había hecho se le había contaminado, lo que le había generado mayores problemas de salud, obligándolo a entregar la presidencia a Carlos Meléndez para continuar con ese periodo que llegaría hasta 1915. Pero él fallece 5 días después del ataque, concretamente el 9 de febrero de 1913, y sus restos son colocados en el Cementerio de los Ilustres. Acá este cementerio se llamaba Cementerio General, y cuando él llega se cambia el nombre a Cementerio de los Grandes Hombres, que por oficialización, por costumbre, se le empieza a llamar Cementerio de los Ilustres posteriormente, hasta llevar ese nombre a los documentos oficiales. Ahora bien, comentarles un par de datos curiosos. El monumento que está en la Plaza Libertad fue inaugurado por él. El Teatro Nacional de San Salvador fue inaugurado por él, la obra inicial, la primera piedra, se colocó con él. Y también mencionar que los símbolos patrios, algunos de los símbolos patrios se modificaron en su periodo presidencial. En 1912, por ejemplo, el escudo y la bandera fueron cambiados. Ahora, para tener un último detalle curioso, es el hecho que esta construcción es de concreto y roca volcánica, es una mezcla, y antes de que estuviera todo este mausoleo, solo había una escultura similar a la que se tiene en la parte superior de la roca, que es la escultura que ustedes ven en la actualidad en la Plaza Salvador del Mundo. Esa escultura estuvo acá sobre la tumba del doctor Manuel Enrique Araujo, y fue su familia quien se la dona al arzobispo Luis Chávez y González para la conmemoración del primer centenario de la fundación del obispado de San Salvador. Posteriormente esa escultura es movida para la Plaza de las Américas como una forma de dar la bienvenida por ser el patrono de San Salvador. Bien, preguntas.